Bueno, a mí me ha tocado compartir con ustedes en estos próximos 20 minutos la comunicación entre el oncólogo y el paliativista. Y para eso necesitamos conocernos un poquito. ¿Quiénes de acá son oncólogos fuera de nosotros tres? Uno, dos. Ok. ¿Quiénes son paliativistas? Ok. ¿Para qué sirve la medicina? Una idea. Para prevenir, acompañar, mejorar la calidad de vida, curar, fantástico. Es decir, que la medicina esencialmente, todo eso lo podríamos resumir en dos cosas. Sirve para que la gente viva más o para que la gente viva mejor. Si es posible, las dos. Este diálogo entre el oncólogo y el paliativista es una discusión que se basa en eso. ¿Qué priorizamos? Dice el oncólogo, ¿que viva más o que viva mejor? Dice el paliativista. Cuando andan bien, los dos dicen, ¿por qué vamos a priorizar una cosa sobre la otra? Cuando andan mal, se pelean y no tienen solución. Entonces vamos a tratar de ver un poquito más de cómo se establece esta comunicación. ¿Quiénes piensan acá que la comunicación es un don? Como la altura o la belleza, con el cual se nace o no se nace, pero ni es aprendible ni es perfectible. ¿Quiénes piensan que es un don inmodificable? Bien. ¿Y quiénes piensan que la comunicación es una herramienta, como un martillo que puede aprenderse y perfeccionarse con el uso? Formidable. Esto es lo que tienen los cursos de cuidados paliativos, ¿eh? Tienen mucha gente con fe y eso es muy bueno. ¿Quiénes piensan que los derechos de los pacientes se ven vulnerados por una mala comunicación entre colegas? Oh, fantástico. Es decir, que la charla ya casi la pueden dar ustedes, digamos. Una cosa crucial es la diferencia entre información y comunicación. La información es aquello en el cual uno emite de una forma indubitable una determinada idea. El ejemplo más claro de información es la que se da en los aviones, cuando ustedes suben y adelante hay una cartilla, ¿no? Que dice en caso, ¿no? Muy bien. ¿Qué les está diciendo esa cartilla? Depende mucho de que ustedes tengan miedo de volar o no. Si ustedes no tienen miedo de volar, le dicen que de eso se sale. Si ustedes tienen miedo de volar, como en mi caso, dice se cae en tierra o en agua. Es decir, la información no le interesa lo que el receptor capta. A la información le interesa lo que dice. La comunicación, en cambio, le interesa lo que el receptor capta. Por eso, en los que tenemos pánico a volar, una azafata, normalmente agraciada, cada vez menos agraciada, dice, este avión dispone de 6 salidas de emergencia, 2 en la cola, 2 sobre la sala, 2 adelante. En caso de una brusca descompresión, máscaras de oxígeno caerán frente a usted. Colóquela sobre nariz y boca, respire, ¿no? Dice, si tiene un chico, colóquese usted primero la máscara y después el chico. Dice, si tiene 2, al que quiere más le coloca primero de para el otro. No. La cuestión es que lo que nos está diciendo es, esto no se cae, hermano. ¿Tá? Y eso es lo que uno, por eso no sale de ese tubo. Si no, uno saldría corriendo de ahí adentro, ¿ok? Digamos, tengan en cuenta eso porque una enorme cantidad de conflictos de comunicación están fundamentados en que claramente hay una distancia entre información y comunicación que muchas veces no zanjamos. ¿Tá? El objetivo de esta charla es la comunicación entre colegas y básicamente está centrada en 3 ideas. La comunicación es enseñable, es aprendible y es perfectible. Cosa que ustedes comparten por lo que contestaron en la segunda. ¿Tá? Es un homenaje a mi maestro, él tuvo muchos discípulos, hoy me tienen a mí, ¿qué le van a hacer? ¿Tá? Escribió 2 textos formidables y 2 mandatos. Yo soy director de investigación y docencia en nuestra institución que dice que tenemos que educar con la verdad y servir con dedicación. Y soy el actual director de la carrera de oncología, heredada de Gustavo de Simone, que fue el director anterior, que fue la primera carrera de oncología que incorporó en términos de horas un número similar de horas de cuidados paliativos con respecto a oncología y que hoy tiene a su cargo la maestría en cuidados paliativos, que es estupenda, y que dice ciencia a la mente y virtud al corazón, y es un placer venir a la Universidad Católica a compartir estas ideas. ¿Tá? Vamos a empezar por el lenguaje.
Ustedes saben que no se sabe cuándo empezó el lenguaje. No se sabe exactamente cuándo los hombres o las mujeres empezamos a hablar. Pero si uno analiza las estructuras fósiles, esto pasó hace más o menos 80.000 años. Hace 80.000 años están las estructuras fósiles que permiten que el ser humano tenga un dominio sobre los músculos respiratorios que le permita trabajar con la voz. Porque la voz se parece mucho a la música. La palabra está mucho más cerca del centro de la música que de la abstracción. Por ese motivo, los tartamudos cantan bien. ¿Tá? Y por eso a mí se me ocurre que la primera palabra que se escuchó en la historia de la Tierra, la primera palabra humana, fue una palabra femenina, cantada y a un niño. A mí se me hace cuento que la primera palabra humana de la historia de la Tierra fue una madre cantándole a un niño. Por eso es que el fin de la palabra es terapéutico. La palabra tiene una finalidad extraordinaria que es tranquilizar. Y es lo que logra. La madre cuando acicala a su niño, y es lo que olvidamos cuando charlamos entre colegas. ¿Está? ¿Ok? La comunicación es multidimensional. En la comunicación hay razón, hay didáctica, hay exactitud y hay emoción. Y depende del ámbito en el cual uno hable, hará hincapié sobre una cosa o sobre la otra. Pero siempre es multidimensional. Lo que nosotros olvidamos es que en la información la comunicación verbal es prioritaria. Pero en lo que tiene que ver con la interacción humana, en la comunicación entre personas, lo no verbal es prioritario. El 70% de lo que comunicamos, lo comunicamos con nuestro cuerpo y nuestros gestos, no con nuestra palabra. Hemos cambiado la figura médica y hemos pasado de ser chamanes en la prehistoria, medianamente atractivos para la sociedad, a ser un mal necesario. ¿Tá? Si nosotros vemos qué es lo que hoy es la figura médica para un paciente, tengan en cuenta que la mayoría de las veces es visto como una dificultad. El conocimiento está en Internet, el diagnóstico está en las imágenes, la exactitud terapéutica en la biología molecular, el éxito terapéutico en el último fármaco, y el médico no sé para qué está. A menos que ustedes se encuentren con un médico. Por eso me parece fantástico cómo terminó el doctor Yankelevich su charla. Examinar a un enfermo es mucho más profundo que solo estudiar un cuerpo. Es interactuar con una persona de un modo como no lo puede hacer ninguna tecnología. Entonces, el primer obstáculo que uno tiene es que si uno no recupera su idoneidad clínica y el orgullo de ser médico y le da al paciente su tiempo y su ciencia, el paciente nunca se va a encontrar con un médico. ¿Está? Hay problemas epistemológicos entre colegas. En la medicina hay 7 órdenes de conocimientos que interactúan. El conocimiento mágico, el clínico, el asistido, el predictivo, el patológico, el coactivo, el desiderativo. Todos estos conocimientos interactúan. No todos de la misma manera y no todos en el mismo momento, pero razonablemente entre colegas hay momentos en los cuales estos conocimientos entran en conflictos. Por eso es crucial cuando uno va a hablar con un colega tratar de centrarse esencialmente en el mismo orden de conocimiento. ¿De qué estamos discutiendo? Ahora, cuando nosotros hablamos con un paciente, todos estos conocimientos terminan en que el paciente tenga alguna expectativa sobre el futuro. Recuerden ustedes que la mejor definición que yo conozco de desilusión, de depresión, de malestar, es la distancia que hay entre las expectativas y la realidad. Por eso muy pocos matrimonios sobreviven.
Recuerden ustedes las expectativas con las que se casaron, ¿tá? Los pacientes pasan lo mismo. Entonces, hay pacientes que tienen una sola expectativa, el milagro. Es un problema grave. Hay pacientes que tienen expectativas más o menos lógicas, que se cumplirán o no. A mayor distancia con respecto a la realidad, mayor frustración. Y todo aquello que para el paciente sea peor de lo que esperaba que sucediera, es visto como injusto o perjudicial. Y aquí es donde hay un conflicto muy importante entre colegas. Porque dependiendo mucho de cómo se comunique cada uno de nosotros con un paciente, va a ser las expectativas que genere. ¿Está? Hay barreras y desacuerdos en el colegio. Así como el diálogo entre curación y paliación es un diálogo externo y además es un diálogo entre pares, una de las primeras cosas que aprendió en oncología haciendo cuidados paliativos es que hay barreras enormes para el alivio de los padecimientos. Y la principal y más barrera de todas es creer que algo es natural. El dolor natural, el sufrimiento natural, la pérdida de peso natural. Creer que algo es natural hace que no lo aliviemos. Un estupendo cirujano ginecológico, amigo mío, fuimos a hacer una recorrida juntos y le dijo a un paciente cómo estaba después de la operación y el paciente le dijo, me duele. Y él le dijo, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre el hospital y el teatro? No, le dijo el paciente, que en el hospital duele. Cuando salimos le dijo, ¿qué te parece si el paciente te hubiera preguntado, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre un médico y un pelotudo? Y me dice, ¿qué? Claro, el médico alivia el dolor, el pelotudo hace una adivinanza. Digo, reconozco que es muy amigo mío, tal, con lo cual uno puede decir ciertas barbaridades con mayor libertad. Pero digamos, a ver, si hay algo tremendamente perjudicial es creer que algo es natural, porque no lo vamos a aliviar. Si creemos que la corrupción es natural, si creemos que educar a los chicos de una manera es natural, si creemos que comer de una manera es natural, no lo vamos a cambiar, ¿tá? Pero además están el dolor invisible, la ignorancia médica, la mala memoria. Ustedes han visto que los médicos hay una droga que recuerdan, es la morfina, pero la recuerdan mal. La recuerdan porque genera adicción y depresión respiratoria, pero no la recuerdan porque es el fármaco más extraordinario para aliviar el dolor, ¿tá? Y por último, la pérdida de vocación. El médico que no alivia el sufrimiento de un paciente perdió una de sus vocaciones esenciales. El dilema de la muerte. A la inmensa mayoría de los médicos les resulta difícil enfrentar este problema porque no tienen resuelta su propia muerte. Entonces, uno de los roles del diálogo entre colegas es ver a qué tienen miedo, por qué tienen miedo de hablar, qué les preocupa. ¿Tá? La mirada de los otros, en general, uno recurre a los filósofos, pero a mí me parece que el mejor filósofo que nosotros tenemos es Quino. ¿Tá? Los médicos se equivocan, ¿tá? Los médicos son soberbios, ¿no? Pocas imágenes más claras de un cirujano, ¿no? ¿Okay? El trabajo del médico muchas veces, digamos, atraviesa más un confesionario que un consultorio, ¿no? El médico y el humor negro, el médico y los pacientes difíciles, el médico y los números, ¿no? El médico y el final del día. ¿Okay? Nosotros estudiamos en el 2012 qué es lo que deseaban conocer a los pacientes. Y a 1000 pacientes les dimos una encuesta que era de 50 puntos para ver qué querían conocer. Contestaron 815, 82 querían conocer el diagnóstico y sorpresivamente 85% querían conocer su pronóstico. Siempre creímos que los pacientes no querían conocer qué es lo que iba a pasar. La verdad es que la mayoría sí quiere saber lo que va a pasar. Todos están interesados en conocer la eficacia y más de la mitad en conocer la toxicidad. Muchos están interesados en cuidados paliativos, al igual que en clínicas. Pocos estaban interesados en soporte espiritual, solo el 60%. Ahora, cuando preguntamos dónde le gustaría fallecer en el caso de que tuviera una enfermedad incurable, el 40% dijo en el hospital, el 30% dijo en el domicilio y el 30% no contestó. Es decir, que aún en encuestas anónimas, hablar de la muerte es complicado. ¿Se puede decir el pronóstico? Sí, claramente. Hay evidencia de que decir el pronóstico no cambia la esperanza. Ahora, decir el pronóstico no es el horóscopo. Decir el pronóstico es prepararlo al paciente por lo menos para 3 alternativas.
la peor e infrecuente, la mejor e infrecuente y la más probable. Y permitir que el paciente se adapte a eso. ¿Okay? Nosotros analizamos de nuestros pacientes asistidos en nuestra institución, que este año cumple 20 años, desde el diagnóstico y hasta la muerte, seguidos por nuestros propios médicos, con quienes le habíamos dicho que se iban a morir y a quienes no. Tomamos 110 pacientes que habían fallecido ese año, en el 2012, con 70 se había hablado de la muerte y con 40 no. Y estudiamos qué había pasado con ellos. ¿Y saben lo que había pasado con ellos? El tiempo a la muerte de los dos grupos fue exactamente igual. Desde la metástasis hasta la muerte vivieron exactamente lo mismo. Ahora, aquellos con los que se habló murieron en su casa, no recibieron quimioterapia y tuvieron cuidados paliativos. Pero con quienes no se habló, fallecieron en el hospital o en el sanatorio, recibieron quimioterapia hasta 15 días antes y no recibieron cuidados paliativos. ¿Esto qué significa? Que si uno no tiene esta conversación, la puerta de los cuidados paliativos no se abre. Por eso me parece crucial cambiar la mentalidad del médico a tener esta conversación e incorporar precozmente los cuidados paliativos a la asistencia oncológica. A mí me parece que desde el diagnóstico los cuidados paliativos deben ser incorporados. Si no, hay muchos pacientes que van a morir sin recibirlos. El otro punto son los errores. ¿Tá? Los errores muchas veces son vistos como algo indeseable, pero todos nosotros crecimos y aprendimos de los errores. Para mí la visión más clara es que las vidas que son directas, rectas, infalibles, son como los canales de agua que llevan muy eficientemente el agua del punto A al punto B. Pero ¿saben qué pasa con los canales de agua? Los márgenes son infértiles. Las vidas complicadas, con meandros que dan vueltas, que salen, que tienen complejidad, que cometen errores, son vidas que en los meandros son muy fértiles. El agua se desborda, sale y la vida aflora. Todos nosotros somos personas que han cometido muchos errores. Por eso con los colegas uno tiene que tener una mirada mucho más humana que la mirada con la cual muchas veces los vemos. Hay errores de atención, de memoria, de juicio, de comunicación, de voluntad, de ejecución, pero no importa. Lo más importante con esto es tratar de ser respetuosos, honestos, prudentes y afectuosos. Es decir, tener respeto por aquella persona que creemos que ha cometido un error, decirle honestamente lo que pensamos, pensar antes de hablar y sentir lo que uno dice. Todo se puede decir, pero no de cualquier manera. Y un consejo muy práctico que yo recibí en cuidados paliativos y que a mí me ayuda enormemente es entre paciente y paciente hacer un pequeño break. Lavarse las manos, respirar hondo y prepararse para el próximo enfermo. Recordar es volver a nuestro propio corazón, rememorar es volver a nuestro propio cerebro, revivir es volver a nuestra propia experiencia. Todo aquel que tiene un porqué vivir siempre encuentra un cómo, decía Nietzsche, y está citado en el texto que para mí es más importante para la asistencia de pacientes, que es El hombre ante el vacío existencial y el hombre en la búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. ¿Tá? El profesor mediocre dice, el buen profesor explica, el profesor superior demuestra, el gran profesor inspira. Mi anhelo es que de la comunicación entre colegas hayan salido un poquito inspirados. Muchas gracias.